Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como sabéis, tenemos un grupito de serpientes babies de hace muy poquito, hace un mes y algo. Os quería explicar un poco cómo está la situación para personas que estéis empezando en el mundo de las serpientes, en este caso serpiente del maíz, las cosas que yo tendría en cuenta antes de comprarla y cosas interesantes que os voy a contar en este vídeo. Espero que os guste. Al final del vídeo os enseñaré cómo están al día de hoy y sobre todo en el tema de alimentación, que algunas veces es un poquito complicado. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Antes de empezar con el vídeo, deciros que es mi caso en concreto. No quiero decir que todos los animales tengan que ser así, pero lo bueno del caso de mis tres serpientes es que cada una ha tenido un comportamiento diferente, ¿vale? El día que me llegaron, yo no las toqué hasta el día siguiente, porque a mí me llegaron por la tarde-noche, y al día siguiente por la mañana, pues a media mañana, las cogí, las abrí y estuve mirando los ejemplares. Eh, en este caso, eso podéis hacerlo. Lo suyo sería dejarlos 3-4 días tranquilamente, que ellos se habitúen a su nuevo terrario, y una vez que estén habituados y que ya estén aclimatados y estén menos estresados, entonces les daremos de comer. Pero como estamos en un canal donde intento enseñar las posibles cagadas que podemos tener o los posibles comportamientos, yo lo que hice fue hacer una prueba ya de cuáles de los animales eran capaces de comer aún recién llegados. Bueno, habían pasado varias horas, o sea, toda la noche y parte de la mañana. No fue en el mismo día, ¿vale? Pero bueno, pero sí que verdaderamente fueron poquitas horas. Quise probar cuál de ellos iba a comer, ¿vale? Y cogí las tres y solo de las tres una me comió un ratón, ¿vale? La molde. Ya os digo que ese animal, ya os adelanto que es un animal que ya era más grande que las hermanas, ¿vale? Bueno, las hermanas no sean de la camada, pero quiero decir, de las que hemos comprado era la más grande de todas. En principio eran todas más o menos de la misma edad, pero ya os digo yo que el animal ese tenía más de mes y medio, incluso casi, yo os digo que casi los 2 meses seguramente que tenía. El mes y medio seguro que lo tenía ese animal. Y las otras, os digo, por el gramaje que tenían y por el tamaño, eran muy chiquititas. Yo creo que incluso a lo mejor se habían comido, o yo os digo que casi ni habían comido, a lo mejor no habían hecho ni la primera comida. Pero bueno, eso es ya arriesgarme demasiado porque no lo sé. Pero por los gramos que pesaban, es que es los gramos que pesan normalmente cuando nacen. Son animales, eran muy pequeñitos. Pesaban 5 gramos, o sea que imaginaos lo chiquititos que son. Eh, pues bueno, pues las otras dos intenté a ver si comían y esas sí que no comieron. ¿Qué hice? Pues nada, ya las dejé 5 días, 5 o 6 días tranquilas en su nuevo sitio, y cuando pasaron esos 7 días volví a intentar a darles de comer y nada, ¿vale? Solo comía la molde y volvió a comer. A los 5 o 6 días volvió a comer. Una vez que una de estas serpientes arranca a comer, muy difícil que os pare, ¿vale? Y nada, y así seguimos. ¿Qué ha pasado durante este mes y pico? Que ni la Lavander ni la Opal, nuevas, las pequeñitas, han querido comer por sí solas, ¿vale? La verdad que es un poquito arriesgado. El tema de inducir la comida y dársela tú o sea, no lo recomiendo para nada, solo en casos extremos. En mi caso, yo he tenido que hacerlo porque los animales no tenían cuerpo para resistir. Ya llevaban 15 días sin comer y seguramente, como os digo, seguramente que lo habían comido. Si a mí me hubieran asegurado, o porque yo en este caso no fui a comprarlas, que sí que habían comido y que podía estar tranquilo, a lo mejor lo hubiera aguantado un poco más, pero yo creo que aguantarlas más tiempo, de 15-20 días, un animal tan pequeñito, te arriesgas a que se te pueda morir, ¿vale? Pues en este caso, a las dos les tuve que dar alimentación forzada. Les he dado alimentación forzada. Hemos esperado otros 5 o 7 días después de la comida forzada,
y volver a ponerles de comer. La mole sigue comiendo, esa ya la descartamos, ese animal ya va a comer perfecto, a no ser que tenga algún problema, pero por norma general, un animal que ya empieza así a comiendo, ya es que no tengo ningún problema. Le podría echar 2 presas, las presas que yo le quisiera echar, y se las comería del tirón. Con esta es lo que estoy haciendo. Bueno, voy a resumir entre la lavander, que no come, ¿vale? Que todavía no ha comido, ya os digo que todavía no ha comido por sí sola, y la opal. La opal sí que ha comido sola, pero ¿sabes cómo come sola? Tengo que dejar en la presa, no la coge de la pinza, le dejo la presa sola durante la tarde-noche, y al día siguiente cuando me levanto se la come. Hice la prueba con la presa sola, sin hacer ningún truco, y no se la comió. Al día siguiente cambié el ratón y le puse con atún por la noche. Le empapé con un poquito de aceite de atún y se lo dejé por la noche, y entonces ahí ya se la comió. Ahora en la siguiente toma, perdonad, en la siguiente toma que ha tenido, que hace 2 días, ¿vale? Que le he dado, ya no le he puesto atún, ya le he puesto la presa igual por la noche. Ella de la pinza no me lo coge, ¿vale? Pero con el atún, y se lo dejo tarde-noche, al día siguiente cuando me levanto ya se la ha comido. Incluso a lo mejor a las 2 horas me acerco, miro porque ya tengo los terreros apagados para que estén tranquilas, y lo miro y el animal se lo ha comido, ¿vale? Entonces me ha funcionado el hecho de que la presa, dejársela sola al animal y ponerle el atún la primera vez, porque crees que no le da más olor. En la lavander, ni atún, ni un poco abierto para que huela un poco más el ratón, no hay manera de que coma sola, ¿vale? Sigo dándolo inducido, y pensar que ya ha pasado un mes y pico, ese animal tendría que estar ya comiendo. De momento no ha comido solo. Sigo haciendo pruebas, dejándole la presa por la noche, con atún, abierta, de 1000 maneras, y sigue sin comérsela. Y bueno, y a ver hasta cuándo dura. Lo bueno de esto, que he tenido las 3 opciones: la que te come perfecta, la que no te come de pinzas pero se la dejas la presa y se la come, y la que no está comiendo nada. Así os puedo documentar un poco bueno, lo que a mí me está pasando. Sí que es verdad que si os pasa a vosotros, es bastante pues agobiante el hecho de que un animal no te coma. Ahora me centro en la lavander, todas las demás las dejamos. La verdad que si es el único reptil que tienes, empiezas con él y no te come, el hecho de inducirle, el meterle la comida forzada, es bastante complicado, aunque parezca fácil en vídeos. Yo os digo que no es tan fácil como parece, porque son animales muy chiquititos, no es igual que una serpiente más grande, que sí que es fácil, pero un animal tan pequeño podéis hacerle muchísimo daño, y no os aconsejo que lo hagáis. Si tenéis que hacerlo, si tenéis la tienda cerca, la tienda donde la compraste la tenéis cerca, pues acercaros y que os ayuden, os asesoren, o si tienen que forzarle, que le fuercen ellos, incluso llevarle o algún amigo que entienda del tema, porque como os digo, podéis hacerle bastante daño a vuestra serpiente y tener un problema al final mayor que el que tenéis. Pues nada, esta es la experiencia que estoy teniendo de momento con ellas. Que yo el consejo que os doy, cuando compréis un animal, comprarlo que ya sea un poco grande. No lo compréis recién nacido, o que os digan que tiene solo una comida, o que vosotros lo veáis que es demasiado pequeño para haber comido 2 o 3 comidas. Ya lo dije en otro vídeo, pero es que es muy importante, porque sí que es verdad que es una situación que no nos gusta a ninguno, el hecho de tener un animal que nos come. Y no es como en lagartos, que es más fácil el hecho de inducirlos a comer. Las serpientes, si no comen, es porque no quieren comer y es complicado. El lagarto es mucho más fácil, en un momento dado, poder abrirle la boca y meterle una cucaracha y empezar digamos, un ritmo de comida. Con ellas todo es mucho más complejo, y bueno, y no cualquiera, pienso yo, a lo mejor está capacitado para hacerlo, porque se le puede hacer bastante daño. Luego, ¿qué os quería decir más? Quiero hacer un vídeo de todo, de tips, ¿vale? De cosas que se pueden hacer a la hora de cuando una serpiente no quiere comer. Tengo bastante, y también de la manipulación. Tengo una lista bastante grande, y en próximos vídeos lo veremos. Haré un vídeo de tips a la hora de comer.
Y ahora nada, ahora os voy a enseñar unas imágenes de cómo están. Ya veréis cómo la diferencia es que se notan solo viéndolas, sobre todo estas en persona, pero bueno, yo creo que en el vídeo también se notarán las diferencias de lo grande que están unas comparadas con las otras. Y nada, y por mi parte nada más. Sobre todo eso, comprar animales que sepáis que están comiendo solos y que sea 100% que estén comiendo solos, ¿vale? Hasta ahora.